Imagine una multitud reunida en la polvorienta plaza del pueblo, no para celebrar, sino para el espectáculo. Miles de espectadores, incluyendo niños, llegan con cestas de picnic para presenciar los últimos momentos de un hombre en la horca. Este no fue un incidente aislado, sino la cara común de la justicia en la frontera estadounidense. Desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX, el castigo en el salvaje oeste era rápido, público y brutalmente efectivo. Donde la ley formal luchaba por arraigarse en territorios extensos, las comunidades desarrollaron sus propios métodos para mantener el orden, métodos que escandalizarían las sensibilidades modernas. Estos no eran solo castigos, eran advertencias grabadas en carne y hueso, expuestas a la vista de todos. La frontera exigía medidas severas, y quienes rompían sus reglas pagaban precios que dejaban marcas permanentes tanto en el cuerpo como en la memoria. Tribunales fronterizos y sentencias rápidas. Mucho antes de que los juzgados salpicaran el paisaje del oeste, la justicia avanzaba sobre ruedas de carreta. Las compañías de caravanas elegían consejos con la facultad de administrar sus propios sistemas de justicia, con jueces, jurados y verdugos extraídos de sus propias filas. Estos tribunales itinerantes se encargaban de todo, desde disputas menores hasta delitos capitales, y a menudo emitían veredictos en cuestión de horas tras la comisión de un delito. Para delitos menores, los consejos generalmente ordenaban la mediación, mientras que los delitos más violentos podían incluir latigazos públicos. Cuando se producía un asesinato durante el camino, los emigrantes seleccionaban jurados que formaban semicírculos alrededor del acusado mientras sus compañeros pioneros observaban, replicando los foros legales que recordaban del este. La rapidez de la justicia fronteriza era legendaria. En 1859, John Stoffel fue condenado y ahorcado 48 horas después de asesinar a su cuñado por polvo de oro en Danvers, un asentamiento de apenas 150 edificios que, aún así, logró atraer a 1000 espectadores para presenciar la ejecución. Los jueces territoriales se ganaron la reputación gracias a su severidad. Isaac C. Parker, quizás el juez de la horca más conocido, condenó a 160 hombres a muerte en la horca durante sus 21 años en Fort Smith, Arkansas, aunque solo 79 fueron ejecutados. Estos tribunales improvisados operaban por necesidad práctica más que por precedentes legales, estableciendo orden mediante consecuencias visibles e inmediatas. Marcas con hierros candentes. El siseo abrasador del hierro candente contra la carne tenía un doble propósito en la frontera: identificar a los criminales y disuadir el crimen mediante la desfiguración permanente. Tomada de la práctica de marcar al ganado, la marca humana dejaba a los infractores visiblemente marcados de por vida, con sus crímenes literalmente escritos en sus cuerpos. En 1790 en Jonesboro, Tennessee, John Wilson y Joseph Folsom, condenados por robo de caballos, recibieron su castigo en la picota, donde soportaron 39 latigazos antes de que les marcaran la mejilla derecha con la letra H y la izquierda con la letra T. Las letras servían como publicidad permanente de sus crímenes, asegurando que ninguna comunidad a la que entraran ignorara su pasado. El robo de caballos, un delito particularmente grave en una sociedad que dependía de estos animales para su supervivencia, solía conllevar el marcado a fuego, junto con otros castigos severos. La práctica se extendía más allá de la simple identificación. En 1640, un tribunal de Virginia condenó a un esclavo fugitivo a ser marcado en la mejilla con la letra R, mientras que los ladrones podían recibir una T en la frente o la mano. Algunos asentamientos fronterizos aplicaban este castigo a los reincidentes de delitos menores, creando un registro visible que seguía a los criminales a donde quiera que viajaban. El impacto psicológico era tan poderoso como el dolor físico, ya que los individuos marcados se veían rechazados por las comunidades y se les negaban las oportunidades de rehacer sus vidas. La marca servía tanto de castigo como de profecía de un ostracismo continuo. Azotes públicos por delitos fronterizos. El chasquido de un látigo resonaba en los asentamientos fronterizos como una de las formas más comunes de castigo corporal.
Cuando los colonos ingleses llegaron al Nuevo Mundo, trajeron no solo sus costumbres religiosas y sociales, sino también sus diversas formas de castigo penal, y la flagelación demostró adaptarse a las condiciones fronterizas. Los postes de azotes ocupaban un lugar destacado en las plazas de las ciudades, a menudo cerca de los juzgados o en los terrenos comunes, y servían como recordatorios constantes de las consecuencias de infringir la ley. Los instrumentos variaban desde simples látigos de cuero hasta el famoso gato de 9 colas, un arma de múltiples correas que podía dejar la espalda áspera, llena de verdugones y cubierta de sangre. En 1846, un lector del Raleigh Register sintió repulsión tras presenciar la humillante flagelación de 2 hombres, cuyos 39 latigazos dejaron la piel de cada uno áspera, llena de verdugones y cubierta de sangre. El número 39 tenía un significado especial, al ser uno menos que los 40 azotes bíblicos, una medida destinada a prevenir la muerte accidental, a la vez que imponía un castigo severo. Las comunidades fronterizas empleaban la flagelación para diversos delitos, desde embriaguez pública y riñas hasta robo y agresión. En las caravanas que se dirigían hacia el oeste, los delitos más violentos podían incluir la flagelación pública como castigo, con los acusados desnudos y golpeados delante de sus compañeros de viaje. La naturaleza pública del castigo cumplía múltiples propósitos, humillaba al infractor, satisfacía las demandas de justicia de la comunidad y ofrecía una advertencia visceral a los posibles infractores. A diferencia del marcado o la mutilación, las cicatrices de los azotes a veces podían ocultarse, ofreciendo a los infractores una oportunidad de redención si se reubicaban, aunque el recuerdo de la humillación pública a menudo resultaba tan duradero como cualquier marca física. Ahorcamientos legales bajo la ley territorial. El cadalso se erigía como el símbolo máximo de la justicia fronteriza, donde la ley formal se encontraba con el espectáculo público. Durante la época del salvaje oeste, los ahorcamientos eran eventos públicos a los que todos asistían, atrayendo a miles de personas, y los espectadores rara vez se perdían las ejecuciones e incluso llevaban a sus hijos. Estos eran asuntos cuidadosamente orquestados, a pesar de su sombrío propósito. Una factura del Tribunal de Distrito del Condado de Santa Fe en Nuevo México de 1849 mostraba que el costo de un ahorcamiento superaba los $110, equivalente a más de $4.500 actuales, y los gobiernos territoriales asumían los costos de madera, mano de obra, ataúdes, cuerdas y otros materiales. Los verdugos profesionales se enorgullecían de su trabajo. A George Meldon, conocido como el príncipe de los verdugos, le gustaba tener una cuerda de 2,5 centímetros de grosor, remojada y secada al aire antes de ser enjabonada o engrasada para ablandarla. Durante 2 décadas, supervisó al menos 60 ejecuciones. El proceso se fue perfeccionando, con fórmulas para ahorcamientos limpios que colocaban el nudo de la soga en el lado izquierdo del cuello del prisionero para dejarlo inconsciente rápidamente. A los condenados se les permitía pronunciar sus últimas palabras, que variaban drásticamente. En 1850, uno de los 5 nativos americanos cayuse ahorcados en el territorio de Oregón preguntó si los misioneros no les habían enseñado que Cristo pereció para salvar a su pueblo. Los médicos acudieron para confirmar la muerte, aunque su presencia no siempre fue necesaria, como en el caso de Black Jack Ketchum en 1901, cuya cabeza se separó del cuerpo durante un ahorcamiento fallido. Estas ejecuciones legales, por teatrales que fueran, representaban intentos de establecer sistemas de justicia formal en territorios en transición de una frontera sin ley a una sociedad organizada. Corte de orejas y nariz por delitos graves. Entre los castigos más visiblemente desfigurantes heredados de las prácticas coloniales, el corte de orejas y nariz servía para marcar permanentemente a los infractores graves. En diversas jurisdicciones de las 13 colonias, incluso delitos relativamente menores, como el robo de cerdos, se castigaban con el clavado de las orejas en la picota y su desprendimiento, o incluso el corte. Esta brutal tradición continuó en los asentamientos fronterizos, donde la desfiguración permanente tenía fines tanto punitivos como preventivos. El procedimiento variaba en severidad.
En 1755, en el condado de Charles, Maryland, una joven afroamericana fue sometida